Reflexiones Amazónicas con David Landa. Y saludamos a David Landa en Reflexiones Amazónicas. Él se encuentra en Moyobamba siempre con una presentación cada vez más sorprendente, una escenografía natural que sorprende cada día a día. Qué gusto saludarte, David. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, mi querido José, ¿cómo estás? Gracias por la mención. Sí, pues en la Amazonía uno puede jugar con los escenarios que cualquier lugar, cualquier rincón es tan bello. Y acá con una garraspera saliendo de una gripe que no me está dejando. A tus órdenes, mi querido José. ¿Cómo está el clima en estos momentos allá en Moyobamba? Bueno, el clima, ya estamos entrando al verano, viene un periodo de sequía. Sospecho de que este va a ser uno de los periodos de sequía más severos que va a tener San Martín. Ojalá me equivoque, o la Amazonía en su conjunto. Ojalá que me equivoque para que no afecte esto a la producción y la economía, pues no, pero sí, está bastante seco. Y ha habido una epidemia que me parece que es alguna variante del COVID que nos ha afectado a muchos. Yo estoy 15 días que no puedo salir de este proceso, ¿no? Pero en fin, ya saldremos algún momento. Así es. Vamos a comentar el tema del día de hoy, efectos benéficos de la industria costeña en la Amazonía. ¿Cuáles son los principales efectos? Tú que sigues muy de cerca este tema, David. Mira, en realidad se dan algunos procesos de una manera no planificada, pero que de algún modo tienen un impacto impresionante en la reducción de la deforestación en el caso de Perú, de la Amazonía, con algunas intervenciones que uno hace en otros ámbitos, en otros escenarios. Tradicionalmente se ha dividido al territorio peruano entre costa, sierra y selva, ¿verdad? Hasta que ya tenemos la clasificación de Holdridge del planeta, ¿no? En zonas de vida. Pero yendo a la clasificación tradicional, es increíble cómo es que podemos atisbar, sospechar y concluir, aunque no con la certeza de una data, de una investigación que se haya hecho al respecto, cómo es que aplicaciones del Estado en proyectos importantes de irrigación en la costa han impactado en la reducción de la deforestación en la Amazonía. Eso es, y me explico. En la década del 80, en el primer gobierno de Alan García, se inició el proyecto Chavimochic en 1986, para ser exactos, era el primer año de su gobierno, y se comenzó algo que ya se venía promoviendo como idea desde una década o un par de décadas atrás, ¿no? Que se hablaba de que había que incorporar al sistema agrícola o agroindustrial grandes extensiones de la costa, pero con una proyección más a establecer la caña de azúcar, ¿no? Se hablaba ya de Chavimochic. Entonces, en 1986, el gobierno de Alan interviene en Chavimochic y comienza el proyecto de Chavimochic para incorporar al principio el Valle del Chavo con unas más o menos 40.000 hectáreas. Se trabajó la primera etapa, el gobierno fue muy crítico, ya no tenemos que hablar de eso, todos lo recordamos. Y luego viene el gobierno de Fujimori, y que de una manera muy interesante, como es típico en el Perú, no corta ese proyecto porque fue en el gobierno anterior, sino entiende la trascendencia del proyecto y continúan con el proyecto en su primera etapa hasta 1986 a 96. Entonces se incorporan 40.000 hectáreas, luego inmediatamente se comienza la segunda etapa hasta una década más adelante, donde se incorporan ya Virú y Moche con unas 40.000 hectáreas más, y ahora se siguen trabajando en ampliar la tercera etapa del proyecto Chavimochic, y se estima que ya estamos ahí trabajando sobre unas 140.000 hectáreas. Si menciono estas superficies, y si menciono que se han establecido ahí por los mecanismos también que se hicieron en la década posterior al gobierno de Alan García, se estimularon, dictaron estímulos para la inversión en agricultura y agroindustria,
flexibilizaron algunas legislación laboral, se trabajaron proyectos ya de tratados de libre comercio, ¿no? Acuerdos comerciales, y entonces se estimuló mucho la agroindustria y empezaron a venir inversiones importantes, se establecieron industrias muy importantes en la costa, y lo importante es que como consecuencia de aquello, esos desiertos, esos inmensos superficies desérticas ahí, empezaron a cubrirse de verdor. Y claro, no se cubren espontáneamente, ni se hace eso con un trinar de dedos. Hay que tener muchísima mano de obra, hay que tener muchísimo empleo, hay que traer mucha tecnología también, se empieza a importar conocimiento, los técnicos, los profesionales peruanos empiezan a crecer en conocimiento extraordinariamente. Hay legiones de profesionales peruanos que se capacitan al respecto, y hay algunos líderes digamos profesionales peruanos que viajan en diferentes partes del mundo y traen una tecnología de punta, como viajan a Israel, traen toda la tecnología de riego, fertirriego tecnificado por pulsaciones, entonces, que lo llamamos por goteo. Entonces se empieza a generar ahí una fuente de captación de mano de obra impresionante. Y ahí viene el tema, pues, ¿no? Que ya no, esta gente no se desplaza desde este periodo que estamos hablando más o menos, donde se intensifica más, se dinamiza todo este asunto que viene a ser al final del siglo pasado, inicio de este. Entonces, es de entender que se desestimula la inmigración andina hacia la Amazonía, de los sin tierra, de los sin esperanza, de los sin futuro, de los que no tienen nada que perder, que por verse colonos empiezan a bajar a la costa ejércitos de andinos para incorporarse a toda esa mirada de trabajadores que empiezan a instalarse en la costa, ¿no? Por ejemplo, las imágenes que están mostrando, como en pleno desierto, con la arena a ambos lados, ahí no hay que luchar con la maleza, ¿no? La naturaleza por sí misma solamente se ponen las líneas, las cintas de riego, y empiezan a salir. Lo que está mostrando ahí son campos de pimientos, es en la zona de Lambayeque, y luego los proyectos de irrigación que se tienen ahí. Entonces, todo esto va a contribuir benéficamente a la Amazonía, porque, vuelvo a repetir, la inmigración ya se dirige a la costa y se desestimula la inmigración a la Amazonía. Entonces, eso definitivamente merecería algún estudio, alguna tesis por ahí, de que se interesen algunos estudiantes o en algunos que quieren hacer ya tema de posgrado para trabajar investigaciones al respecto que nos serían muy útiles a los que tratamos el tema amazónico, ¿no? Ahora, en este tema también el desarrollo de muchas empresas, ¿no?, que permite un flujo de ida y vuelta, ¿no? También ese es otro aspecto, ¿no? Obviamente, mira, es impresionante, José, tu apreciación ahí, ¿no? El punto es de que estas empresas empiezan a crecer y mira cómo estamos ahorita. Somos uno de los 10 países más importantes en la producción, en la agroindustria mundial, ¿no? En la producción de verduras y hortalizas y de frutas. Tenemos, creo que el primer lugar, la producción de arándanos en el mundo. Estamos incursionando vigorosamente en la producción de uvas. Por ejemplo, lo que estás mostrando ahí son las instalaciones para los parrones, donde se va a instalar todas las uvas. Sobre ese desierto uno podría decir, ¿qué va a pasar ahí? Pero ahí va a venir la uva y es un cultivo permanente, es un manto verde permanente. Entonces, lo que ocurre es que dinamizamos la economía nacional. Ahí en esa foto, por ejemplo, ya ese es un public cherry, soy yo el que está ahí en esos campos de los desiertos. Bueno, pero bueno, es que mirando y fascinándome por todo lo que está ocurriendo en el país en este momento. Entonces, tienen doble efecto, que dinamiza la economía, genera gran fuente de trabajo, y por el otro lado reduce la deforestación en la Amazonía. Esto es algo que uno debe reflexionar, porque viene a traer más inversión, es importante, hay que estimular la inversión privada, hay que continuar con los proyectos importantes de incorporación de los eriazos, de los desiertos, a la actividad agroindustrial, ¿no? Solo por mencionarte un tema, hay que modificar un poco, antes de mencionar el asunto, hay que modificar un poco la legislación respecto a, de repente, hasta las comunidades campesinas en la costa,
que muchas de ellas viven en condiciones paupérrimas porque están posesionadas de su territorio y a su territorio no lo ponen en valor. Voy a mencionar solamente un caso de las decenas que debe haber ahí entre lo que es La Libertad y Piura. El caso de Morrope. Morrope tiene aproximadamente 400.000 hectáreas de Riazos, que es una de las tierras más ricas que tiene el Perú. Pero casi nada de esto está puesto en valor, de esas 400.000 hectáreas. ¿Te imaginas lo que son 400.000 hectáreas? Si el Perú ha dado un vuelco con el proyecto Chavimochi, que incorpora 140.000 hectáreas, lo que podríamos hacer con 400.000 en Lambayeque, es impresionante. Pero estas pertenecen a la comunidad campesina de Morrope y estas están subusadas. Nadie las puede tocar porque tienen una directiva que está enquistada ya. Algunas partes de la directiva con las uñas largas sobre mendrugos y el resto de la comunidad campesina muriéndose en la miseria más profunda. Si esto se incorpora, de alguna manera en una asociatividad virtuosa, se incorpora a la agroindustria, seguramente que esa comunidad campesina sería una de las más ricas del país y por supuesto que la economía peruana se dinamizaría y pasaríamos a ser el primer productor en muchas áreas de cultivo como de paltas, uvas y lo que fuese. Y sobre todo atraeríamos millones de puestos de trabajo directos, ¿no? Como que ahora ha generado la agroindustria. Tú sabes lo que es haber dado 1 millón de empleos directos en tan solo un par de décadas en la costa. ¿Cuánto ha mitigado la deforestación en la Amazonía? Eso es para ponerlo en números certeros, pero podemos sospechar que su influencia ha sido absolutamente impresionante, ¿no? Entonces, esos temas hay que empezar a tratar con mucha seriedad y creo que el Estado Nacional debería poner interés a la puesta en valor de todos esos seriazos y la modificación de la legislación referente al uso de su suelo, ¿no? Ahora, es conocida, por ejemplo, una conectividad casi directa entre San Martín y Trujillo, ¿no? O La Libertad, ¿no? ¿Esto qué ha implicado, David? Que incluso muchos de ciudadanos en San Martín migren a la costa por efecto de mejores oportunidades, sobre todo en el aspecto agrícola. Mira, es un tema que no lo había tomado en cuenta en la reflexión, pero lo que tú dices, quién sabe, mucha gente está retornando a la costa proveniendo del Ande y habiendo emigrado a la Amazonía, probablemente está regresando a la costa porque tiene oportunidad de trabajo. Y eso puede ser verdad, porque yo he tenido acá en el Jardín Botánico Amazonía algunos trabajadores que han estado, que venían de la parte andina de Amazonas, pero ahora están trabajando en la costa, en la agroindustria. Entonces, eso de alguna manera son señales de que lo que tú dices se está produciendo, ¿no? Cuando se crean condiciones favorables de trabajo en la costa, fuente de empleo, entonces la inmigración en la Amazonía se desestimula, disminuye y por lo tanto la deforestación también. Eso serían las consecuencias benéficas impactantes de la instalación de la agroindustria en la costa. Y un elemento adicional, para que no se me vaya a olvidar, José, de mencionarlo, es de que cuando estamos hablando de más o menos unas 500.000 hectáreas que en buena cuenta, desde Ica hasta Tumbes, se están instalando en la agroindustria nacional, estamos hablando de que se instala un manto verde. Entonces estamos hablando de que estamos creando sumideros de carbono en la costa peruana, en donde era arena, era desierto, y no tenía ningún efecto benéfico para mitigar los efectos del cambio climático. Entonces, mientras estamos perdiendo sumideros de carbono en la Amazonía, en la costa estamos recuperando con esos manto verde sumideros de carbono. Por lo tanto, es otro valor adicional que no se está tomando en cuenta, digamos, en esa fórmula, de que el establecer agroindustria en la costa es poner manto verde a los desiertos. Estamos contribuyendo a la mitigación de los efectos del cambio climático y estamos contribuyendo a mitigar también el hambre del planeta, ¿no? Mira, qué interesante es esto, y al mismo tiempo desestimulando la deforestación y la desaparición del bosque tropical amazónico, ¿no? Muy bien, David, como siempre, gracias por estas reflexiones amazónicas directamente desde Moyobamba. Saludos, David, muy amable como siempre.
Muchas gracias, José, y que le vaya bien. Gracias por esta ventana. Y Otra mejórate oportunidad. de esa carraspera. Sí. Por supuesto que sí, gracias. Saludos. Conversamos con David Landa, él es ecologista, integrante del colectivo Moyobamba 500 años, ¿no?, en nuestras reflexiones amazónicas. Reflexiones amazónicas con David Landa.